Jaime Restrepo Baena, soy profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y estoy encantado de poder participar en esta noche iberoamericana de la ciencia con todos ustedes. Es una oportunidad muy bonita y tener la disponibilidad para tener la posibilidad de compartir. Hoy quería compartir con ustedes precisamente una aproximación que la hemos llamado la educación sociotécnica como clave para el futuro de los profesionales en ingeniería. De qué manera nosotros podemos formar los ingenieros que se van a enfrentar a los diferentes retos que tenemos en el futuro. Retos hay muchos, retos tenemos gran cantidad de ellos, como por ejemplo los retos tecnológicos que cada una de las profesiones tienen. De qué manera técnica y tecnológicamente podemos aproximarnos a los temas de aproximación técnica. Hay unos retos muy importantes en términos de manejo de la información, cómo manejar la información, cómo manejar los datos, cómo sacar propuestas y desarrollar soluciones a los problemas basados en los datos. Eso es un tema fundamental. Hay un tema clave que es el tema de la transición energética, la eficiencia energética, descarbonización. Es decir, son retos importantes a los cuales tenemos que trabajar. Tenemos retos como por ejemplo el manejo de las tecnologías convergentes, nano, bio, info, cogno, NB y C. Son temas clave y eso para el futuro de la educación y el desarrollo científico y tecnológico es fundamental. Pero también hay un reto que es clave y que tenemos que tener claro, y es cuál es la proyección social del ingeniero. De qué manera estamos influyendo como ingenieros en las comunidades. Y eso es un punto clave sobre el cual quisiera hacer énfasis, y es que todas las actividades que hace un ingeniero en cualquier escala, mediana, grande o pequeña, artesanal incluso, o en cualquier ámbito de conocimiento, tienen una influencia directa sobre una comunidad. Y esos son aspectos que quiero resaltar, que quiero plantear y que quiero presentar. Y es hacer la aproximación sociotécnica de los problemas en ingeniería. Esto ya se ha planteado en diferentes escenarios, pero es un reto que tenemos para el futuro de la formación de los ingenieros que se están formando y van a enfrentar retos en diferentes ámbitos de conocimiento. Y ese es un punto clave. En el año 2016, las Naciones Unidas plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible como unas metas a alcanzar hacia 2030. Y creo que vale la pena plantearlos, pensarlos y desarrollarlos. El trabajo en ingeniería está directamente ligado con el fin de la pobreza, como un eje fundamental. Hambre cero, reducir el hambre. Nuestras actividades, nuestras acciones tienen que caminar hacia allá, a garantizar salud y bienestar para las comunidades, en dar educación de calidad, es decir, cómo las actividades del ingeniero llevan a la educación, cómo llevan a la igualdad de género, que es un tema fundamental, y garantizar agua limpia y saneamiento. Esos son retos que tenemos como ingenieros y tenemos que pensarlos en nuestras actividades. Entonces, desde el punto de vista clave, nosotros tenemos que pensar en energía, tenemos que pensar en trabajo decente, tenemos que pensar en industria, innovación, infraestructura, tenemos que pensar en ciudades y comunidades sostenibles, tenemos que pensar en la protección y el consumo responsable. Son aspectos importantes que debemos garantizar y trabajar como ingenieros. El ingeniero tiene que pensar en acciones sobre el clima y el ingeniero tiene que pensar en la vida submarina. No digo que todos los ingenieros tienen que pensar en todo, pero los ingenieros tienen que pensar en esos aspectos importantes y garantizar la vida en ecosistemas sostenibles, y pensar que nuestro trabajo tiene que llegar a generar paz y justicia social para diferentes instituciones. Ese es un reto que nosotros tenemos como ingenieros, es el reto que tenemos que pensar y hacer que los ingenieros en diferentes ámbitos, no importa en qué áreas de trabajo estén enfocados, tienen que ir claramente direccionados a que piensen en cómo sus acciones van a afectar o van a trabajar en una comunidad. Tenemos que tener eso muy claro y tenemos que enfocar la educación hacia esos ámbitos. Quería proponerles estos temas, quería invitarlos a pensar estos temas porque son clave para nuestro futuro y para nuestro desarrollo. Así que bienvenidos a este trabajo sociotécnico. Muchas gracias, encantado de compartir con ustedes.